Durante la Segunda Guerra Mundial, un capítulo oscuro y doloroso marcó la historia de los Estados Unidos, la internación de ciudadanos estadounidenses de origen japonés. Este hecho desafía la noción de libertad y justicia que se presume en esa nación. En este video, exploraremos cómo surgieron estos campos de concentración, las condiciones dentro de ellos y el impacto en las comunidades japonesas. En la fría mañana del 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial de Japón atacó la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, lo que desencadenó la participación total de este país en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto del que hasta ese instante había permanecido aislado, tanto en el Pacífico como en Europa. Frente al miedo de que una especie de quinta columna pudiera intervenir en el núcleo de Estados Unidos o, simplemente, por razones raciales, todos los ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa fueron detenidos y enviados a prisiones a través de toda la geografía occidental de Estados Unidos entre 1942 y 1948. El 8 de diciembre de 1941, el día posterior al ataque, y en consonancia con la declaración de hostigamiento emitida por el presidente Franklin Delano Roosevelt, las autoridades instauraron las primeras acciones en contra de los ciudadanos de Japón. Se proclamó un edicto presidencial que diferenciaba a los ciudadanos de procedencia japonesa, alemana o italiana del resto de la población nativa. Las declaraciones del presidente no dejaban ninguna incertidumbre. Todos los habitantes, residentes o individuos de Japón, Alemania e Italia que superen los 14 años y no tengan la nacionalidad, podrán ser apresados, atrapados, confinados o expulsados como extranjeros adversarios. Esta gestión provocó un río de odio racial que impactó a una población profundamente afectada por el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. Un caso ilustrativo son las declaraciones realizadas por Jesse Clark, gobernador de Idaho. Los japos habitan en ratas, se crían como ratas y se comportan como ratas. No los deseamos aquí. Se sumaron a estas manifestaciones de odio algunas acciones simbólicas como la eliminación de productos producidos en Japón y la deforestación de 3.000 cerezos sakura que los habitantes de Tokio entregaron a la ciudad de Washington en 1912. A comienzos de 1942, todas estas acciones xenófobas se implementaron en California, Arizona, Oregón, Washington Oeste y Alaska. Por lo tanto, integrantes de la Policía Federal y del Ejército de Estados Unidos forzaron a todos los habitantes de Japón, ya sean hombres, mujeres o niños, a inscribirse bajo unos estándares raciales de segregación. En los primeros días, se registraron 91.858 nombres, llegando a superar los 110.000 pasado un periodo de tiempo. Aunque la 14ª enmienda de la Constitución impide la discriminación basada en raza o procedencia, en ese entonces las autoridades violaron dicha prohibición argumentando motivos de seguridad nacional. El 12 de febrero de 1942, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Orden 9066, según la cual todos los inmigrantes japoneses y la primera generación de estos nacidos en Norteamérica serían deportados a unos campos de internamiento que se dividirían en 3 categorías. Campos de reunión bajo responsabilidad del ejército estadounidense, donde se agruparía a los prisioneros de manera provisional para a continuación ser trasladados a otro destino. Campos de reubicación bajo el control de la Autoridad de Reubicación de Guerra, donde vivirían los deportados, y centros de detención bajo la dirección del Servicio de Inmigración en los que recluiría a los japoneses no nacionalizados, incluyendo también algunos alemanes e italianos. De manera inesperada, esta orden solo impactó a los habitantes de California, Arizona, Oregón, Washington Oeste y Alaska, no a los de otras regiones como las Islas Hawái. La comunidad japonesa era el impulsor económico de la zona y frenar a este grupo hubiera implicado derrumbar el aparato financiero de todo el archipiélago. Los campos de concentración para los americanos japoneses totalizaron 10, Manzanar, Lago Tule, Postón, Río Gila, Topaz, Minidoka, Granada, Montaña del Corazón, Roguer y Jerome. Los prisioneros catalogados como potencialmente peligrosos fueron desplazados a otras cárceles situadas en Arizona y Moab, en Utah. Una semana antes de llevar a cabo la detención de estos individuos, se les otorgó un plazo para deshacerse de sus bienes o vender sus muebles, viviendas y propiedades, salvo sus cuentas bancarias que estaban congeladas. Durante ese lapso,
tanto la Policía Federal como la Policía Militar del Ejército llevaban a cabo redadas contra estos ciudadanos, a quienes se les confiscaban armas si las tenían. En un momento, se confiscó un arsenal de 2.592 armas y rifles antes de que los expulsados se trasladaran a las tierras del oeste americano. Alrededor de 113.605 ciudadanos japoneses fueron expulsados durante la Guerra del Pacífico. Manzanar es uno de los campos más conocidos. Este, a diferencia de otros levantados en terrenos pantanosos, estaba situado en un erial en la ladera oriental de la Sierra Nevada de California. Su emplazamiento lo hacía un lugar terriblemente duro. Con temperaturas extremas todo el año, en invierno el termómetro no subía de los 0 grados y en verano no bajaba de los 50. La fuerza del viento en el campo era tan intensa que los reclusos solían despertarse por la mañana con la cabeza cubierta y los pies cubiertos de una fina capa de polvo. La mitad de los individuos que se encontraban en prisión eran mujeres, un cuarto estaba compuesto por niños en etapa escolar, y también había bebés y ancianos que apenas tenían la capacidad de autocuidado. Las familias de 4 integrantes tenían la posibilidad de residir en un espacio de 6,1 por 7,6 metros, y se acomodaban a dormir en cajas de acero militares sobre sacos de paja. Pese a que los reclusos contaban con electricidad, baños y espacios para la ceremonia religiosa, las duchas y los baños eran de uso frecuente. Disparad a quien intente huir. Esa fue la orden que recibieron los soldados cuando registraron algunos incidentes en los campos debido a las malas condiciones de vida imperantes. Allí, la tensión, la sospecha y la desesperación eran la norma. El caso más grave fue el motín que tuvo lugar en el campo de Manzanar, donde las tropas norteamericanas abrieron fuego contra los internos matando a 135 personas. A pesar de esto, y a medida que la guerra iba avanzando, el gobierno permitió que algunos de los internos se alistaran al ejército previa firma de un documento de lealtad. En el campo de Manzanar se alistaron 174 hombres. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando se liberaron a los reclusos, solo quedaban familias devastadas, algunas por siempre, y una ruina económica debido a la pérdida de múltiples negocios y territorios. Ese fue el precio que estos individuos tuvieron que asumir por sus 3 años de reclusión. Como compensación por las pérdidas, las autoridades tan solo entregaron a los reclusos $25 y un billete de tren. Muchos no pudieron retomar su vida anterior, sin medios para subsistir y sin empleo, tuvieron que alojarse en refugios, albergues o viviendas de protección oficial en ciudades alejadas de su hogar, donde continuaron enfrentándose a actitudes racistas durante años. Hasta 1988, con la presidencia de Ronald Reagan, la Casa Blanca no emitiría un comunicado oficial de disculpa a los estadounidenses de origen japonés. La experiencia de ser internado tuvo repercusiones profundas y duraderas en la comunidad japonesa americana. Muchos de los que fueron liberados después de la guerra se enfrentaron a la pérdida de sus hogares y negocios. El estigma asociado con la internación llevó a una lucha por reconstruir sus vidas y reintegrarse en una sociedad que los había encerrado injustamente. A lo largo de las décadas, el silencio rodeó este tema. Sin embargo, las generaciones posteriores comenzaron a hablar sobre estas experiencias traumáticas. Este proceso de contar historias y compartir recuerdos ha sido fundamental para la reconciliación y la sanación. Hoy en día, los campos de concentración para japoneses en los Estados Unidos son un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando el miedo y la intolerancia prevalecen sobre los derechos humanos. La historia nos enseña la importancia de la vigilancia cívica y el valor de cuestionar las narrativas que perpetúan la discriminación. Si has llegado hasta este punto del video te doy las gracias, te invito a suscribirte a mi canal, a regalarme un like y a compartir este video para que llegue a más gente que quiera saber de la historia.